nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro corazón. Amén. La presencia de Dios, hermano, es algo maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Le invito, hermano, a que abra su Biblia. Gloria a Dios. Y vamos a leer un pasaje muy conocido de la Escritura, en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8. Gracias, Señor. Josué, todos quizás lo sabemos de memoria. Amén. Amén. Josué 1, 8. Amén. Lo leemos, hermano, dice la palabra del Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor bendito, porque nos da la oportunidad de estar aquí en tu casa para alabar tu nombre. Te pedimos que vengas a hablar a nuestro corazón, que vengas a hablar a nuestra vida, que cada uno de nosotros, Señor, sea edificado, Señor, por tu bendita palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Ocupe su lugar, hermano, un momento y vamos a hablar, hermano, le he puesto por título hoy a este sermón: en el contexto está la victoria. Amén. En el contexto está la victoria. ¿Sabe que regularmente los cristianos, y sobre todo los cristianos de los últimos tiempos, es decir, nosotros, hemos estado extrayendo de la palabra, de la Biblia, pequeñas perlas, pequeños pasajes que nos inspiran a la vida. Y no quiero decir que esto sea malo, pero la verdad es que debemos aprender a tomar la palabra en su totalidad. ¿Sí? La palabra de Dios dice de sí misma que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. No nada más los pedacitos que me gustan. ¿Sí? No nada más los pedacitos con los que yo estoy de acuerdo. Porque hay pedacitos en la Biblia que a todos nos gustan, ¿verdad? Cuando Dios dice: no, tú eres la niña de mis ojos, ¿verdad? Un hermano llamado Daniel Calvetti escribió un himno muy bonito, ¿verdad? Pensando en ese pedacito de la Biblia. Y lo cantamos, ¿verdad? A mí me gusta mucho ese canto, por cierto. Me gusta mucho por cómo empieza, más que cómo termina. ¿Sí? Dice: me viste a mí cuando nadie me vio, ¿verdad? Van a llevar acá. Está apagado eso. Muy bien. Me viste cuando nadie me vio, ¿verdad? Y bueno, a lo que voy es que hay pedacitos, hay pasajes de la Biblia que son muy bonitos y que nos inspiran y que nos llenan y que nos podemos gozar con ellos. ¿Sí? Y como le decía al principio, no es que estemos peleados con ellos, pero debemos tomar la palabra pensando también en su contexto, en todo lo que la palabra de Dios enseña, porque toda ella es viva y es eficaz, y toda la palabra es inspirada por Dios. También las partecitas de la Biblia que no nos gustan, ¿verdad? Que no nos son tan agradables, que no son lo que nosotros quisiéramos que fueran, ¿verdad? Hay pasajes de la Escritura
que incluso nos incomodan. Y es que para eso está diseñado, hermano. La palabra de Dios está diseñada por Dios precisamente para incomodar. Dice Dios ahí en el libro de Isaías que Él es como el águila que excita la mirada. Este pasaje de ahí en Isaías dice que Dios es como el águila que excita la mirada, revolotea el nido. Dios hace eso tomando la figura de lo que hacen las águilas. Las águilas hacen sus nidos en lugares muy escarpados, lugares muy peligrosos, y lo hacen así para que ningún depredador pueda llegar hasta los bebecillos o hacia los polluelos. Entonces hacen sus nidos en lo alto, en lo escarpado de las montañas, donde está muy difícil de llegar. Y para que el nido sea fuerte, buscan ramas con espinas, porque esas ramas, los troncos o las ramas de los árboles espinosos son mucho más resistentes, y entonces el águila corta, busca pedazos que tengan espinas, y con eso van armando su nido. Luego, ya que está armado el nido, la base de espinas, van y buscan mucha paja para ponerle encima y hacen un nido muy cómodo, muy confortable y bastante grande, porque los aguiluchos no son pequeños. Pero esas espinas cumplen una doble función, porque cuando ya llega el momento en que los hijos del águila, los aguiluchos, deben empezar a volar, a salir del nido, no falta uno que otro conchudo, ¿verdad?, que no se quiere ir, ¿verdad? Porque ¿quién de nosotros, cuando éramos niños, no quisiéramos volver a estar en casa de papá y de mamá, donde nomás nos levantábamos y ya estaba la comida en la mesa? ¿Sí? Ya estaba el plato de comida calientito, ya estaban las tortillas de harina hechas, ya nomás yo lo que tenía que hacer era abrir el cajón de la cómoda y sacar mis calcetines, mi ropa y ponérmela. Ya estaba todo limpio, planchado. Mi mamá dejaba los calcetines blancos, hermano, pero blancos, no importaba que ya estuvieran hasta bien rotos, hasta la mujer estaba blanca. Se pulía y yo no batallaba porque ella lo hacía todo. Y qué padre, ¿verdad? Por eso hay mucho conchudo hoy en día que a los 35, 40 años todavía están en casa de mamá y no se quieren casar. Y no, ¿para qué? Así que todo. Y entonces las águilas, hay veces que los aguiluchos no quieren volar. Y dice la escritura que es como el águila que excita la mirada. Entonces el águila, cuando el aguilucho está muy comodito, ya tiene todas sus plumas, ya puede volar, pero no quiere volar, porque lo único que tiene que hacer es abrir el piquito, ¿va?, para que le caiga la comidita. Y ahí está calientito, y ahí está defendido, ahí tiene todo, está bien a gusto, está bien cómodo, tiene internet, tiene clima, tiene todo en la casa. No, las águilas no tienen ni internet, ¿verdad?, pero en los conchudos que sí. Entonces, ¿qué hace el águila? Empieza con sus garras a excitar la mirada, empieza a aflojar toda la pajita que está abajo y luego empieza a sacar toda la paja y la empieza a tirar y empiezan a salir las puntas de las espinas que estaban abajo, y entonces el aguilucho ya no está cómodo. Le quitas el internet, ¿verdad?, le quitas la televisión, le quitas la comida y entonces ya empieza la cosa difícil. Entonces, ¿qué hace el aguilucho cuando ya se encuentra en ese sentido, en esa posición? Tiene que volar del nido, y entonces ahora sí se va a llegar a rumbo. Dios es así con nosotros. Es como el águila que excita la mirada. Cuando un hijo de Dios no quiere caminar, Dios tiene que
a un gran predicador dice, si usted en su iglesia va la gente y no se siente incómoda, es decir, sale una persona inconversa del culto y dice, oh, qué a gusto me sentía ahí en la iglesia, preocúpese, porque la gente no se debe sentir a gusto, todo lo contrario. La palabra no está diseñada para que la gente se sienta a gusto. La palabra está diseñada para que te sientas incómodo, que te incomode, que llame tu atención. ¿A quién de los que estamos aquí nos gustaba que nuestros papás nos pegaran? ¿A nadie? Nadie. Yo parecía como que me gustaba porque nunca entendía, me seguían dando, ¿verdad? Decía mi papá, hasta parece que te gusta. Porque me tenían que poner unos cintarazos a cada rato, pero no me gustaron. Sin embargo, era necesario porque tenía que corregir una conducta que no estaba correcta. Y la palabra de Dios tiene que corregir en nuestras vidas. Y a nadie le gusta que lo corrijan. ¿Verdad que no? A nadie le gusta que le señalen sus errores, que le estén corrigiendo y le estén diciendo que estén mal. Porque todos pensamos que nosotros sabemos lo que estamos haciendo, que no necesitamos que nadie nos corrija, pero sí, Dios sabe lo que tiene que corregir en nuestras vidas. Dios conoce lo que nuestra vida necesita ser modificado. Solo que no siempre nos gusta. ¿Usted quiere tener problemas con su esposo o con su esposa? Dígale, hágale ver sus errores. Hágale ver sus errores. Y entonces va a tener problemas. ¿Verdad? Maridos, cuando su esposa le diga, cuando algo de mí no te guste, dímelo. No se crea, es una trampa. No se lo diga. Usted dígale, aunque no se siente. Usted dígale, no, a ti no te hace falta nada. Tú nunca te equivocas, tú siempre estás bien. Porque de lo contrario se va a meter en un lío. Sí, hermanos, son trampas que te pone. Pero nuestro Dios, como Él no tiene la intención de quedar bien con nadie, la intención de Dios al inspirar las Sagradas Escrituras no era quedar bien con el ser humano. No era sentir a gusto al ser. Deja inspiro la Biblia para que los humanos se sientan felices. No, todo lo contrario. La palabra nos señala siempre nuestros errores. Solo que el problema es que nos gusta a nosotros siempre recibir, escuchar lo que queremos escuchar. Dice el Señor Jesús, en los postreros días vendrán engañadores y van a enseñar lo que la gente quiere escuchar. Les va a endulzar el oído, ¿verdad? Y cuando llegan ese tipo de personas, aun cuando la palabra nos enseña y nos dice respecto de ello, la gente sigue cayendo en esa farsa, en esa falacia. No, la palabra de Dios nos dice todo lo que nosotros necesitamos escuchar para que podamos crecer, para que podamos vivir en paz, pero sobre todo para que un día podamos estar con Cristo. Entonces, es muy padre, hermano, rescatar promesas de la Biblia y hacerlas nuestras, ¿verdad? Y tomarlas y decir, sí, yo lo creo, y todo eso está bien. Pero al menos, hermano, tenemos que aprender que toda la palabra tiene lo necesario para nuestra vida. Y este es el caso del pasaje que acabamos de leer. La mayoría de la gente, porque no puedo decir que todos, pero la mayoría de la gente estamos tan cómodos hablando de Josué 1, ¿verdad? 1:9. No, gloria a Dios, ¿verdad? Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni
Dice un viejo refrán teológico, ¿sí?, que todo texto, sin su debido contexto, siempre resultará en un buen pretexto, ¿verdad?, para poder justificar o poder decir lo que usted quiere que la Biblia diga. Y usted saca un pequeño pasaje de la Biblia y se lo acomoda, ¿verdad? Solo que no le pone el contexto. La mayoría de la gente cita, por ejemplo, el pasaje de Romanos que dice, ¿verdad?, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero no cita el contexto, que dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Es para todos este pasaje? No. ¿Es para todos esta promesa? No. No se la aplica a todo el mundo. No se la diga a cada persona que está afligida o compungida, porque tiene que hablar del contexto. Esto es para los que conforme a su propósito han sido llamados. Si la persona no ha sido llamada, es decir, no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador, lo que le esté pasando no tiene que ver con el propósito de Dios. No le va a ayudar para bien. ¿A quién le ayuda para bien todas las cosas? A los que conforme al propósito de Dios han sido llamados. Toda la palabra tenemos que explicarla de acuerdo al contexto por el que fue escrita, porque entonces podemos entender todo lo que Dios quiso hablarnos. Y entonces vamos al versículo 8. ¿Cuál es el contexto de un texto? Los pasajes anteriores y posteriores. Hay que leer todo el conjunto del pasaje para entender qué es lo que Dios nos quiere decir. Y no quedarnos únicamente con la perlita y nada más lo bonito de la palabra, sino agarrar todo lo que tiene la palabra para nosotros. Amén. Dice el verso 8, la primera parte, ¿sí?, para poder entender el propósito de Dios, para poder entender el verso 9, para poder saber que Dios va a estar con nosotros todos los días y a donde quiera que vayamos. Todos queremos eso, ¿verdad? Todos queremos que Dios vaya con nosotros. Todos queremos que Dios nos acompañe. Todos queremos que todo nos salga bien. Pero el versículo 8 nos da la clave para que esto suceda en realidad. ¿Quieres que suceda el versículo 9? Bueno, vamos a estudiar el verso 8 para entender qué es lo que yo tengo que hacer para que estas cosas puedan pasar en mi vida, para que entonces, ¿verdad?, Dios esté conmigo y vaya conmigo a donde quiera que yo vaya. Número 1, dice la palabra del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Quieres que haya bendición en tu vida? ¿Quieres que Dios te acompañe siempre en todo lugar? Tienes que esforzarte para que cada día nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. No solamente, hermano, es leer la palabra, no solamente es de cuando en cuando citar las escrituras, sino que, como dice este pasaje, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Que todo el tiempo, que en todo lugar esté citando la palabra del Señor, que todo lo que diga sea conforme a la palabra de Dios, como lo dijera el salmista en el Salmo número 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces será como árbol
día y noche, todo el tiempo está citando, leyendo, hablando de la ley de Dios. Si nosotros nos alejamos de la palabra, si nosotros, hermanos, no vivimos conforme a las sagradas escrituras, si nosotros no hacemos que la palabra de Dios se convierta en realidad en nuestra vida. Miren lo que dice la palabra, es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Un hombre o una mujer de fe son personas que están siempre citando la palabra de Dios, meditando en la palabra del Señor, que no hay otra cosa en su corazón, porque dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón es que habla la boca. Porque hay personas que hablan, hermano, a punta de puras malas palabras, porque es lo que hay en su corazón. Porque hay personas, hermano, que a todo le encuentran lo negativo. A todo le encuentran lo negativo. Decía un personaje, en la vida hay dos clases de personas: la persona mosca y la persona abeja. La persona mosca es aquella que no importa dónde se encuentre, puede estar en el lugar más bonito, pero siempre encuentra la porquería. La mosca, usted la puede tener en el mejor lugar, en el más bonito, en el más elegante, ¿y qué es lo que va a encontrar? La porquería, la suciedad, lo podrido es lo que va a encontrar la mosca. Y está la persona abeja. La persona abeja es aquella que no importa dónde esté, puede estar en el peor pantano, puede estar en el lugar más vil y más sucio. ¿Sabe qué? Siempre va a buscar lo dulce, siempre va a buscar la flor, siempre va a buscar la miel. La persona mosca todo lo ve negativo, todo lo ve malo, a todo le pone pelos, siempre sus comentarios son negativos. Pero la persona abeja, ese siempre anda contento, siempre todo lo mira bien, todo lo mira dulce. ¿Sabe por qué? Porque es lo que hay en su corazón. Amén, gloria a Dios. De nuestro corazón, dice la palabra del Señor, que no, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Si de su corazón está saliendo agua amarga, es porque solamente hay amargura. Si de su corazón sale agua dulce, es porque su corazón está lleno de la palabra del Señor. Entonces, hermano, lo primero que tenemos que aprender de este pasaje: nunca, digan conmigo, nunca, nunca, jamás se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca, jamás. Si usted está en una situación difícil, cite la palabra de Dios. Si usted está en un pleito, alguien le está haciendo problema, cite la palabra del Señor, busque la palabra del Señor y encontrará siempre, hermano, una palabra de bendición. Dijo el Señor Jesús: cuando la gente te maldiga, tú bendice. Tú sacas la palabra del Señor, porque el que está lleno de la palabra de Dios no puede maldecir. Se lo dice a alguien que fue bien maldiciendo, hermano. Yo era bien mal hablado. Ahora, solo recordar las palabrotas que salían de mi corazón, de mi boca, hermano, de mi corazón, porque ahí estaban metidas, estaban incrustadas. Y por eso salían a montones, hermano, porque era lo que había en mi corazón. Solo de recordarlas me hace que me avergüence, hermano. Porque ya no salen esas palabras de mi boca, hermano, porque ya no están en mi corazón. A Dios la gloria por ello. Ya no están ahí. Le platico de una persona con la que estaba mi esposa.
y estaban hablando y de repente se les salió una pero grandota. Una hermana. Y dijo mi esposa, le dijo a la persona, ay, perdón, es que se me salió. Y mi esposa le dijo, ¿se te salió? Porque lo traías en tu corazón. Por eso se salió. Porque hay algo en tu corazón. ¿Sí? Pero cuando tú meditas en la palabra del Señor, cuando no dejas, nunca te apartas de la palabra del Señor, entonces tu corazón está lleno de la palabra de Dios. Número 2, sigue diciendo el escritor de este libro de Josué, sino que de día y de noche meditarás en él, en el libro de la ley. No solo se trata de leerla, no solo se trata de citarla, no solo se trata de orar nomás por los alimentos, sino se trata de meditar en ella continuamente, todo el tiempo, ¿sí? Hay entre los animales cierto grupo de animales mamíferos que son rumiantes, ¿verdad? Las cabras son rumiantes, las ovejas son rumiantes, las vacas son rumiantes. Algunos otros animales, como los canguros y algunos otros, también son rumiantes. ¿Qué quiere decir ser rumiante? Que regresan la comida y la siguen masticando, ¿sí? En general, ese tipo de animalitos, su estómago tiene 4 divisiones, ¿sí? Entonces, cuando andan en el campo, andan a la carrera, come todo lo que se pueda. No mastican mucho. De lo que se trata no es de masticar, se trata de agarrar todo lo que se pueda, porque luego te van a recoger y te van a llevar para el corral, te van a encerrar y allá no hay pasto. Cuando ya llegan al corral, ya con su pancita bien llena de pasto, empiezan a regresar y le dan otra remolida y lo pasan a otra parte de su estómago. Y después que terminan con la primera pasada, lo vuelven a regresar y le dan otra remasticada y lo pasan al otro, hasta que así pasan durante 3 veces, pasando por los 4 estómagos, o sea, las 4 divisiones del estómago que tienen, lo que nosotros conocemos como menudo, ¿verdad? Ya pancita, ya en Chile Colorado se llama menudo o mondongo. Los animalitos que tienen menudo es porque son rumiantes. ¿Qué es lo que hacen? Sacan la comida, le dan otra repasada. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos ser rumiantes en cuanto a la palabra de Dios. Usted durante el día la leyó, usted durante el día la escuchó, pero tiene que meditar en ella, meditar en ella. Usted está en el trabajo, usted está meditando en la palabra. Usted viene ya de camino del trabajo en el camión, en vez de estar ahí viendo el Facebook, TikTok y videos de YouTube y qué sé yo, perdiendo el tiempo, medite en la palabra del Señor. Sino que de día y de noche meditarás en Él. Y eso es algo importante, hermano, para que las cosas sucedan en nuestra vida, para que la palabra de Dios pueda cumplirse en nuestro corazón. No siempre es agradable, pero es lo mejor que dice la palabra que tenemos que hacer. Número 3, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No se trata nomás de leer. Muchas veces podremos haber leído o estudiado algo. Yo, por ejemplo, estudié técnico en máquinas de combustión interna y diésel. Fue lo que yo estudié en mi carrera técnica. Pero pregúnteme si puedo arreglar un carro. ¿Por qué? Porque como yo no lo he practicado, como yo no trabajo en eso, como no es algo, hermano, que yo practique, no lo sé hacer. Entonces,
Yo sé cómo funciona un motor de 4 tiempos a gasolina o a diésel. Sé qué piezas tiene, ¿verdad? Yo le puedo nombrar que tiene un monobloc, que ese monobloc tiene camisas, tiene cilindros y tiene pistones. Esos pistones van adheridos por unos muñones a un cigüeñal, ¿verdad? Que es el que se mueve a través de la combustión de la gasolina o del diésel. Y luego árboles de levas mueven unas válvulas que hacen tanto entrar el combustible y el aire a las cámaras de combustión, como salir también el humo que luego sale por el escape. No, pues si se viene padre, cualquiera que me diga, oh, hermano, si sabe de mecánica, ¿verdad? Pero póngame un motor enfrente, ¿verdad? Yo se lo podré desarmar, pero luego para armarlo, hermano, seguramente me van a sobrar tornillos y tuercas. ¿Por qué? Porque nunca lo he practicado. La palabra de Dios no solamente se lee y se medita, sino que también tenemos que ponerla en práctica. Tenemos que aplicarla a nuestra vida. La palabra de Dios es como un espejo frente a nosotros, ¿verdad? Usted, ¿verdad? Las hermanitas que los andan poniendo ahí delineador, rímel, no sé cómo se llame, ¿verdad? ¿Cómo sabe que no se puso chuecas las cejas? No puede saber, a menos de que se fije en un espejo. Y el espejo, ay, caray, una ceja para arriba, va a terminar como gordón con gelatino, así con unas corbotas así. Entonces el espejo le muestra la realidad. La gente le puede decir, oh, qué guapa te ves con ese maquillaje nuevo que traes. Porque a lo mejor usted es la jefa de ellos y le van a decir que se mira bien. Pero ¿sabe quién es bien honesto? El espejo. Usted llega al espejo y dice, no es cierto. No sé también eso, ¿verdad? Alguien le puede decir, no, hermano, esa barbita de candado se te ve bien padre. Pero tú llegas y te miras en el espejo y dices, no, yo pensé que me iba a ver como Arturo Carmona. Un día me dejé el candado así. Y yo, mi esposa, me parece Arturo Carmona. Y mi esposa le hizo, mírate en el espejo, papá. Asómate al espejo. El espejo no te va a mentir. La palabra de Dios nunca te va a mentir. Y dice el Señor, sino que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. El pueblo de Israel lo tomó literal de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio dice que debes de tomar la palabra de Dios y ponerla como frontales entre tus ojos. Y luego átalas a tu mano derecha. ¿Sí? Cuando los israelitas, cuando los judíos oran, lo hacen literalmente. Se cuelgan cajitas de cuero con partes de la escritura, de la ley, en las filacterias o filacterías, que son esas cajitas. Se ponen una aquí en la frente y la otra se la amarran con el cordón que trae a la mano derecha, porque ellos dicen, la palabra de Dios dice que la palabra debe estar en nuestra mente, pero no solo en la mente, sino también hay que ponerla por obra. La palabra solamente en la mente no sirve de gran cosa, es conocimiento, es bueno, pero para que tenga resultado tiene que ponerse por obra. De nada sirve que nosotros digamos, oh, los cristianos tenemos amor, porque podemos decirlo, oh, conocemos el amor, tenemos el amor, pero cuando ese amor, hermano, verdaderamente está puesto en práctica, cuando hacemos obras de amor. Decía una persona, es bien fácil decirle a un indigente, ¿sabes qué? Dios te ama, ¿verdad? Pero el indigente se queda pensando, pues no me amará tanto, ¿verdad? Estoy aquí con frío, con hambre, solo, enfermo. Pero qué diferencia es llegar con un suéter, una chamarra y colocárselo cuando tiene frío y darle un plato de comida y decirle,
Dios te ama, y Él dice, sí, me ha de amar porque me mandó para no tener frío, para no tener hambre. Entonces la palabra tiene que ser llevada al terreno de la práctica. Tenemos que llevarla, aterrizarla para que suceda y para que realmente suceda lo que dice la palabra, que dice, porque entonces, fíjese bien, esta palabra que utiliza el autor, porque entonces, no te emociones de leer el versículo 9. El versículo 9 no va a suceder. La presencia de Dios en tu vida no va a suceder hasta entonces que hayas hecho todas estas cosas. Porque entonces que tú vengas y accedas al conocimiento y a la práctica de la palabra, como decía el punto número 1, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Número 2, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No antes. Las cosas no van a suceder nada más porque sí. Las promesas de Dios no van a llegar a nuestra vida nada más porque yo me las apropio, o porque yo las declaro, o porque yo, hermano, decreto. Oh, yo decreto que eso es para mí. Oh, yo lo declaro. No se trata de declarar. No se trata de declarar. Porque entonces, cuando cumples cuando cumplas con esta condición, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces la presencia de Dios va a estar con nosotros todo el tiempo. Cuando nosotros podamos entender lo que nos dice la palabra completa. Yo no sé cuánto usted necesita o cuánto usted está alejado del plan perfecto de Dios, pero para eso está la palabra del Señor. Ese es el mensaje de Dios para nuestra vida. Dice la palabra del Señor que ciertamente Dios está cercano a nosotros. Acérquese a Dios, venga a la presencia de Dios, busque la presencia de Dios. ¿Cómo podemos conocer al Señor? Para eso Dios nos ha regalado su bendita palabra. Entonces, hermano, tome la palabra del Señor y que nunca se aparte de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medite en él, para que haga y guarde conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Póngase de pie esta tarde, hermano, y quiero invitarle, si usted gusta venir aquí al altar, o si usted gusta hacerlo ahí en su lugar, pero no se quede, hermano, sin venir a la presencia del Señor, sin entrar a la presencia de nuestro Dios. Dios, hermano, tiene planes para nuestra vida. Dios tiene planes para la iglesia. Dios tiene planes para usted. Dios quiere cumplir todas sus promesas en su vida. Dios quiere que usted acceda